formadas durante un defecto en las mismas. Las más frecuentes de estas adherencias son las posoperatorias y ocurren después de una respuesta inflamatoria. ¿Qué sucede durante esa respuesta inflamatoria? Se produce un exudado fibrinoso y el mismo solo puede ser absorbido por un peritoneo intacto, es decir, que ante la injuria, la injuria al peritoneo, lo cual realizamos, como todos sabemos, de diversas maneras durante el transquirúrgico, aumenta la predisposición a la formación de las adherencias. Antes de continuar, vamos a destacar algunos puntos importantes sobre el peritoneo, que son importantes para comprender el síndrome en sí. El peritoneo es la membrana serosa más extensa de nuestro organismo. Esta mide desde 0.7 hasta 2 metros de longitud, ya esto en el adulto, y de grosor aproximadamente 1 milímetro. Se divide en una porción parietal y una porción visceral. La porción parietal es aquella que está en contacto íntimo con la pared abdominal, mientras que la porción visceral es aquella que recubre los órganos intraabdominales. En cuanto al desarrollo embriológico del peritoneo, este se va a originar de la capa germinativa mesodermo y alrededor de la tercera semana el mesodermo se va a diferenciar en un mesodermo lateral, un mesodermo intermedio y un mesodermo paraaxial, como podemos ver aquí en la imagen. A su vez, el mesodermo lateral se va a subdividir en un mesodermo somático y un mesodermo esplásmico. El mesodermo, junto a este proceso, va a estar entonces formándose lo que es la cavidad celómica, que a este nivel se va a estar formando una cavidad celómica izquierda y una derecha, y en el centro vamos a observar el intestino primitivo. Luego, estas cavidades celómicas, derecha e izquierda, se van a unir para formar una cavidad única, que más posterior se va a subdividir y entonces va a terminar formando lo que son las cavidades pleurales, peritoneales, la pericárdica y la cavidad o superficie, la apófisis vaginal. A su vez, el peritoneo, la cavidad peritoneal se va a dividir en una cavidad, en una membrana parietal y una membrana visceral. Y conjuntamente con estos se van a formar también el epiplón, los mesenterios, los ligamentos y los espacios intraperitoneales. Dentro de las partes del peritoneo, como mencionamos, está en el epiplón. No voy a hablar mucho sobre esto por cuestión de tiempo. Tenemos el epiplón mayor y un epiplón menor. Tenemos los ligamentos hepáticos, el triangular y el falciforme. Asimismo tenemos el mesenterio y entre otros. En cuanto a la irrigación del peritoneo, vamos a ver que el peritoneo parietal va a estar irrigado por las arterias de la pared abdominal. Dentro de estas tenemos las arterias intercostales, las epigástricas y las lumbares. Y el peritoneo visceral va a estar irrigado por ramas del tronco celíaco, especialmente por la arteria mesentérica superior. Pero también se mencionan las arterias, la mesentérica inferior y los vasos viscerales pélvicos. En cuanto a al drenaje venoso, las arterias van a estar drenando en las venas satélite de cada una, y en cuanto al peritoneo parietal va a desembocar en la vena cava inferior y el peritoneo visceral va a desembocar en la porta. En cuanto al drenaje linfático, tenemos que los vasos linfáticos del peritoneo parietal se van a unir a la pared abdominal
y todos van a drenar a los linfáticos peritoneales. Mientras que el peritoneo visceral va a desembocar en los ganglios correspondientes a cada órgano. En 1963, von Reckinghaus fue el primero en afirmar que existen linfáticos modificados que son capaces de eliminar partículas durante el proceso de respiración. Estos ganglios se dice que están ubicados en el espacio subfrénico. Mientras que Allen y Waterford describen cómo se eliminan estas partículas de hasta 20 micras de diámetro desde la cavidad peritoneal. Esto lo hacen con la ayuda de los vasos linfáticos, sobre todo lo que recubren, como dije anteriormente, la superficie diafragmática, específicamente en el espacio subfrénico. En cuanto a la inervación, tenemos que el peritoneo parietal contiene fibras aferentes somáticas que van a recoger la sensibilidad dolorosa, especialmente la porción del peritoneo parietal. Así tenemos que va a recibir inervación de los 6 últimos pares de los nervios intercostales y los subcostales, y también en cuanto a la porción pélvica, esta va a estar inervada por el obturador. Y el peritoneo visceral tiene una inervación, se dice que incierta, pero posee fibras aferentes no somáticas y que por esto es más insensible al dolor. En cuanto a la histología de la membrana peritoneal, tenemos que esta es una membrana serosa, que como dijimos anteriormente es la más grande del organismo, y va a estar formada por tejido conectivo laxo, por células mesoteliales planas. Estas células forman una monocapa y también va a estar formada por tejido conectivo laxo y las células mesoteliales, que, bien dicho sea de paso, se dice que son muy parecidas al endotelio vascular. En cuanto a las funciones del peritoneo, tenemos que el peritoneo se va a encargar o facilita los movimientos de locomoción de los órganos intraperitoneales. Esto lo hace a través de la lubricación, permitiendo así que tengan unos movimientos libres, sobre todo los órganos peritoneales, más no así los retroperitoneales, que aunque sí tienen ciertos movimientos, son más limitados. En cuanto a la lubricación, el peritoneo alberga aproximadamente 50 mililitros de forma normal, aproximadamente 50 mililitros, que es lo que le permite el adecuado movimiento de los órganos intraperitoneales. Pero en condiciones patológicas, inflamatorias, infecciosas, el peritoneo, o sea, la cavidad peritoneal puede albergar hasta más de 3 litros de solución. También el peritoneo funge como una barrera protectora. Esta es una membrana semipermeable que tiene una gran superficie absortiva, lo cual le permite tanto el transporte como la absorción de diversas sustancias. Entre estas podemos mencionar la albúmina, la urea, los electrolitos, ciertos fármacos y tóxicos. También en esta parte existe la teoría de los 3 poros, esto para el pasaje de líquidos ubicado en el espacio subfrénico, por lo cual el proceso de absorción se dice que en esta área es mucho más activo. También tiene función de procoagulante y la función de fibrinólisis, que como vamos a ver más adelante es una de las que más lo destaca. También se destaca que una función muy importante que tiene el peritoneo y es la función que tiene la capacidad de eliminar bacterias en tan solo minutos, pero el mecanismo se dice que todavía es desconocido, así como permitir también la formación de abscesos, abscesos intraperitoneales, esto como un mecanismo de defensa de la membrana.
En cuanto a la fisiopatología, la fisiología del peritoneo, como dije anteriormente, el peritoneo es una membrana semipermeable con una superficie desde 0,75 hasta 2 metros cuadrados de longitud. Esta produce diariamente aproximadamente 300 mililitros de líquido por día, manteniendo una recirculación constante. Mantiene de forma constante aproximadamente 50 mililitros de líquido peritoneal, el cual sirve para la locomoción adecuada de los órganos intraperitoneales. También el líquido peritoneal está compuesto de agua, proteínas, electrolitos y diversos tipos de células, como son los mastocitos, fibroblastos, también los linfocitos, macrófagos y leucocitos. Este líquido tiene una densidad de 1026 o 1.026 y mantiene unas proteínas normal de aproximadamente 3 gramos por decilitro. Tiene una celularidad en condiciones normales de 300 de estas, 50% corresponde a los neutrófilos, mientras que el 40% a los linfocitos. Y en condiciones patológicas, esta celularidad puede aumentar hasta 3.000 células o más. En cuanto a la circulación del líquido peritoneal, se rige por las leyes de Starling a nivel capilar. Es decir, que el equilibrio va a ser relativo entre presiones hidrostáticas y osmóticas, como un balance favorable a la presión hidrostática capilar. En cuanto a la epidemiología de las adherencias peritoneales, tenemos que estas son bastante frecuentes en pacientes postquirúrgicos. Aproximadamente el 60% puede presentar adherencias peritoneales. En Estados Unidos se han reportado hasta 117 internamientos por cada 1.000 operaciones por año. Son más frecuentes en el sexo femenino, esto asociado a las enfermedades inflamatorias pélvicas. Y su formación está ligada a la fisiología peritoneal en la reparación de los defectos en su superficie. Mientras que se dice que su formación se inicia rápidamente, aproximada hasta en 3 horas luego del proceso quirúrgico, pero existen algunas series que hablan que ya a la hora posterior al procedimiento quirúrgico ya se están formando depósitos de fibrina para dar luego posteriormente la formación de las adherencias. En 1958 se demostró que el tiempo necesario para saber si una adherencia será permanente o destruida es de 72 horas. Tomando en cuenta que la mayoría de las adherencias son asintomáticas, pues está difícil valorar este tiempo. En cuanto a la clasificación, tenemos varias formas de clasificar las adherencias peritoneales. Por ejemplo, según su origen, la podemos clasificar en congénitas y adquiridas, siendo menos frecuentes las adherencias congénitas con un 5 a un 9%. Las bandas congénitas anómalas son aquellas que no tienen ningún tipo de relación con problemas abdominales previos, o sea, con pacientes con antecedentes quirúrgicos o tampoco con estructuras embriológicas como son vasos vitelinos o remanentes del conducto onfalomesentérico. En cuanto a las adquiridas, son las más frecuentes con un 70 a un 95%, otras bibliográficas hablan de hasta 97 hasta 100% de frecuencia en algunos pacientes postquirúrgicos, mientras que en enfermedades inflamatorias suele verse en un 8 a un 12% de los casos. Según su localización anatómica, estas pueden ubicarse víscero-parietales, víscero-viscerales, víscero-epicloicas y epiploico-parietales. Según su composición, podemos observar
adherencias como una capa delgada de tejido conectivo o como bandas fibrosas gruesas que incluyen ya vasos sanguíneos y también como conexiones directas entre dos superficies u órganos. También según las manifestaciones, pues estas pueden ser asintomáticas o silenciosas y complicadas. De esta, la más frecuente son las asintomáticas. Aquí en esta imagen podemos ver el tipo de adherencia mencionadas anteriormente. Vemos aquí una capa delgada, transparente, que nos van a dar la facilidad de nosotros liberarlas de forma digital. Aquí vemos una banda que incluye vaso. Ya esta tenemos que hacer la liberación con cortantes. Y igual aquí vemos estas bandas que son gruesas y suelen incluir vasos. Para formarse adherencias deben de surgir o deben suceder estos dos eventos. Deben primero de tener una coaptación de las dos superficies mesoteliales dañadas, visceral y parietal. Cuevas. Perdón, señor. Cuevas. ¿Hay alguien con un televisor prendido o algo así? ¿O serán los audífonos que yo tengo? Pero yo estoy oyendo como una bachata, una música, un televisor detrás de tu voz. Ah, sí, señor. Perdón ya. Por favor. Ok, disculpe, señor. Entonces, el otro evento que debe suceder para producirse o para que surjan las adherencias es el desbalance entre los depósitos de fibrina y su disolución. Más adelante vamos a ver cómo este desbalance entonces va a ser el detonante de la formación de estas adherencias. En cuanto a la etiología de las adherencias, bueno, pues tenemos múltiples causas. Entre ellas tenemos la injuria quirúrgica. Como todos sabemos, todo empieza por un daño al peritoneo, que nosotros podemos o que puede suceder de diversas maneras. Entre estas tenemos, entre las causas más frecuentes, suelen manifestarse en las zonas, por ejemplo, de resección intestinal y también en zonas de anastomosis, viéndose más frecuente en aquellas zonas anastomóticas que queden donde que queden filtrando su contenido intestinal. También la isquemia, esta es una causa muy importante de adherencias peritoneales. Por eso se dice, nunca se debe dejar tejido dañado, tejido poco vascularizado en la cavidad, ya que esto va a crear una reacción inflamatoria que luego va a provocarnos esas adherencias. También tenemos las infecciones. Dentro de estas, vamos a la más mencionada, vamos a ver las peritonitis por diversas causas. Por ejemplo, aquí en esta imagen vamos a ver todas las causas que nos pueden causar una adherencia. Dentro de las más frecuentes tenemos la apendicitis complicada, también la perforación intestinal, también tenemos la colitis ulcerosa, estas serían inflamatorias, tenemos el infarto esplénico, las úlceras gástricas, perforaciones gástricas, así como también las inflamaciones colónicas, las enteritis, muy frecuente en el sexo femenino, la anexitis perforada, entre otras. Aquí tenemos un sinnúmero que no vamos a mencionarlas todas. Así también tenemos las enfermedades inflamatorias. Una de las más mencionadas de esta es la enfermedad de Crohn. Y de igual forma tenemos los cuerpos extraños. En cuanto a los cuerpos extraños, sí es bueno hacer un paréntesis, ya que estas son causas prevenibles.
Dentro de los cuerpos extraños que en un futuro nos van a producir las adherencias peritoneales, tenemos, por ejemplo, el talco de los guantes, las pelusas o hilos de las gasas, así como también las suturas, esas que son las más inflamatorias, las que crean una reacción inflamatoria más severa, como es el hilo seda. También tenemos las injurias químicas. Dentro de esto se menciona mucho el uso de povidona o betadine, que sí está contraindicado. Y también tenemos la injuria térmica. En cuanto a esto, lo podemos producir ya sea por el uso indebido del electrobisturí, por esto se recomienda que la hemostasia con electrobisturí se haga de forma con mucha precaución, y si de ser posible la hagamos con un bisturí de aguja fina, de punta fina. También tenemos la exposición prolongada de las vísceras a la sequedad, así como también la fuente de luz. La fuente de luz, como sabemos, estas lámparas suelen ser muy calientes, a tal punto que suele darnos calor a nosotros mismos. Entonces comparemos la exposición de las vísceras a esta fuente de calor. También otra causa es la endometriosis, así como también la hernia o la pared inguinal. Y las hernias de pared o también las hernias inguinales, perdón. También tenemos, en última instancia, la peritonitis esclerosante. Este tipo de peritonitis realmente es muy infrecuente. También son llamada peritonitis encapsulantes, y se asocian al uso de droga tipo beta bloqueantes. Actualmente ya no se usan, pero dentro de estos beta bloqueantes se menciona el practolol, que se usaba anteriormente durante las diálisis peritoneales. Se ha informado que este tipo de beta bloqueante produce la formación de membranas que conllevaban a complicaciones muy graves que tenían inclusive una alta mortalidad. En cuanto a la fisiología, la fisiopatología de las adherencias, como dijimos anteriormente, las adherencias se desarrollan realmente como un intento de nuestro cuerpo de repararse a sí mismo. Esta respuesta es normal en cualquier organismo que esté inmunocompetente. El proceso de reparación del tejido peritoneal realmente es muy complejo e implica varios tipos de células, como son en primera línea los macrófagos y neutrófilos. También se mencionan las citoquinas, específicamente la 1 y la 6. También factores de coagulación, participan las proteasas, así como también se activa el proceso de angiogénesis, que unido a otros factores, como es el caso de la pérdida de surfactante que se encuentra en las asas intestinales, son las encargadas de controlar la formación de las adherencias. Es ampliamente conocido y aceptado que el sistema fibrinolítico es quien desempeña el papel central en la curación de las adherencias postoperatorias. Entonces, la actividad del sistema de coagulación va a dar como resultado la formación de la trombina, lo cual es necesario para convertir el fibrinógeno en fibrina. La fibrina es una sustancia muy pegajosa y esta es la que va a causar las adherencias de los órganos. Aquellos con superficies serosas lesionadas. Bajo circunstancias normales, esta formación de esa matriz gelatinosa que es la fibrina se va a formar, pero en un tiempo aproximado de 72 horas, debe de resolutar en máximo 4 a 5 días. Debido que de no ser así, entonces ahí se van a formar la fijación y las adherencias permanentes. Pero ¿en dónde realmente que está el problema en cuanto a la formación de las adherencias permanentes? Como dijimos anteriormente, estas surgen una vez que hay un desbalance entre la producción
o formación de fibrina y su proceso de disolución. Entonces, cuando la formación de fibrina sobrepasa la capacidad fibrinolítica del organismo, entonces esta se acumula formándose las verdaderas adherencias. Otro punto importante que nos ayuda al proceso de fibrinólisis es la adecuada circulación, un adecuado flujo sanguíneo peritoneal, lo cual de no contar con ello, pues tendríamos una fibrinólisis crítica, inadecuada. Y dado que la lesión peritoneal realmente resulta en isquemia, esto también interfiere con la fibrinólisis. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que los síntomas de las obstrucciones por adherencias realmente no van a guardar relación directa con la cantidad de adherencia que nosotros tengamos, sino más bien con la disposición de estas. Así tenemos que podemos encontrar, por ejemplo, adherencias compresivas, torsiones, encarceraciones, entre otras. Realmente el cuadro clínico de una síndrome adherencial es el mismo que vamos a ver en un abdomen quirúrgico obstructivo, cuya triada es dolor, distensión abdominal y vómitos. Una vez en esta imagen, como podemos ver, las distintas disposiciones en las cuales podemos encontrar las diversas adherencias. Vemos aquí que esta adherencia compresiva nos va a disminuir la luz intestinal. Aquí tenemos otra y esta tenemos angulación y aquí tenemos una encarceración, una banda que nos está produciendo una encarceración intestinal. La obstrucción realmente es la complicación más frecuente debido a las alteraciones en el tránsito que puede ser en uno o varios sectores. Por ejemplo, el mecanismo de angulación nos va a producir una constricción o una torsión que nos va a generar en última instancia lo que es la isquemia intestinal. La isquemia, a su vez, nos va a generar, sabemos que la isquemia es el primer estimulante del dolor. En cuanto al vómito, realmente va a depender de si la obstrucción es a nivel proximal o distal. Una obstrucción a nivel distal, dependiendo del tiempo de evolución del paciente, no necesariamente nos va a llegar vomitando. En cuanto a, como todos sabemos, casi siempre los niños nos llegan ya cuando ha surgido el dolor. Nos va a surgir la obstrucción, luego la distensión abdominal, pero estas son cosas que no van a llamar la atención de algunos padres. Por eso ya una vez ocurre la isquemia, que el niño refiere dolor, entonces en esa etapa es que la mayoría de niños nos llega. Y ya otros, como dije anteriormente, dependiendo de la obstrucción, si es distal o proximal, pues nos van a llegar vomitando. El grado del síndrome adherencial. Tenemos que Sulke y colaboradores desarrollaron una escala del grado del síndrome adherencial. Así tenemos que un síndrome adherencial grado 1 es aquel donde vamos a encontrar adherencias membranosas y fáciles de separar. Esto podemos hacerlo por disección Roma, ya sea de forma digital. El síndrome adherencial grado 2 es aquella donde todavía podríamos hacer una disección Roma, pero podemos necesitar, o puede ser necesario, la disección cortante y vamos a ver que hay inicio ya de formación de la vascularización. La grado 3
Aquí definitivamente para nosotros liberar esas adherencias tenemos que hacerla a través de disección cortante. Y aquí podemos ver una vascularización bien clara en la banda y en las adherencias. Y la grado 4, solamente es posible liberar esas bandas a través de disección cortante. Aquí vamos a ver los órganos fuertemente unidos y las adherencias van a ser severas. Aquí vamos a tener lesiones de órganos que es difícilmente evitable, inclusive podemos llegar a la perforación de los mismos. Como vemos en la siguiente imagen, esta es una adherencia que podemos llamar tipo 4. Vemos qué tan unidos están estas dos haces intestinales. Igual aquí, esta adherencia, como vemos qué tan íntimamente unidos están las vísceras a la pared. En cuanto a los medios diagnósticos, tenemos que nos podemos auxiliar en primera instancia de una sonografía abdominal, radiografía, ya en fallo D podemos auxiliarnos también de un tránsito intestinal, el cual nos va a ayudar a especificar en dónde está la obstrucción, y la tomografía abdominal. ¿Qué signos o qué datos importantes vamos a buscar en una radiografía de un paciente obstruido? Como vemos aquí vemos una imagen, una asa comprimida, presencia de múltiples niveles hidroaéreos, dilatación de asas intestinales. Vemos aquí, bueno, ya esto es una perforación intestinal con un gran neumoperitoneo. Aquí tenemos también neumoperitoneo. Ya esto es en caso de una perforación. Ahora bien, importante aclarar que no en todas las perforaciones intestinales, ya sea secundario a adherencias o no, vamos a ver o vamos a visualizar peritoneo, porque en muchas ocasiones podemos encontrarnos ante un caso de una perforación contenida, el cual no nos va a dar dicho dato. Aquí en esta imagen vemos un tránsito intestinal. De igual forma, podemos auxiliarnos también de un colostograma en caso de que no estemos bien claros a qué nivel esté la obstrucción. Y en la tomografía es muy específica, realmente muy importante, ya que aparte de esos signos que acabo de mencionar, podemos evidenciar datos de isquemia tisular, que es muy importante y ya sería indicación absoluta de cirugía. En cuanto al tratamiento de las adherencias, vamos a dividirlo en médico y quirúrgico. El tratamiento médico realmente siempre debemos implementarlo, o es importante implementarlo, no siempre, va a depender de las condiciones del paciente, perdón. Pero, ¿por qué debemos implementar el tratamiento médico? Por dos razones específicas. Primero, porque el tratamiento quirúrgico, como todos sabemos, el tratamiento en sí nos va a exponer en un futuro a nuevas adherencias. Y segundo, porque el tratamiento médico se ha demostrado que es efectivo en un 30 a un 50% de los casos. ¿Cuáles son las indicaciones para nosotros implementar un tratamiento médico en un paciente que sospechamos de un síndrome adherencial? Están aquellas obstrucciones parciales, ausencia de signo de compromiso vital, que el paciente se mantenga hemodinámicamente estable y que no tenga antecedentes de reincidencia en este tipo de cuadro. ¿Qué vamos a hacer cuando nos llega un paciente con signos y síntomas de un síndrome adherencial? Lo primero es que vamos a suspender la vía oral. Vamos a iniciar reanimación hídrica a través de una canalización periférica. Vamos a colocar una sonda naso-orogástrica con el fin de la distensión gástrica.
así como esto nos dará tiempo de realizar las diversas analíticas necesarias para verificar si existe algún desequilibrio hidroelectrolítico y nos da tiempo también a corregirlo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, realmente esto debemos sopesar. Primero debemos considerar el enfoque, si va a ser por laparotomía o por laparoscopía. Se cree realmente que la laparoscopía disminuye la formación de las adherencias y hay datos que así lo confirman. Debido a esto, a la disminución del traumatismo que nosotros ejercemos al peritoneo. En un estudio publicado por Taylor y colaboradores, en el cual siguió un grupo de sujetos en un ensayo en lo cual se realizó en un grupo fue por laparoscopía y en otro grupo por laparotomía. Y realmente él publica que la tasa más alta de obstrucción o de reincidencia se vio en aquellos pacientes en los que fueron o en los que requirieron una conversión de la laparoscopía. Pero esto generalmente se debe también, si fue necesario la conversión, significa que tenía adherencias muy complejas y que por ende ya era de esperarse dicho cuadro. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos varias técnicas. Podemos hacer enterolisis, dependiendo de lo que encontremos o de qué tan complejas sean las adherencias, quizás existan casos que necesitemos hacer resección y anastomosis. En aquellos casos donde hayan segmentos muy dañados que no fueron posibles reparar, pues también quizás sea necesario realizar una ostomía. Antiguamente, realmente con el fin de ayudar a aquellos pacientes que eran muy propensos, muy reincidentes en el síndrome adherencial quirúrgico, realmente un grupo de cirujanos, con motivo de ayudar a estos pacientes, implementaron diversas técnicas de interopexia que estaremos desglosando más adelante. Entonces, ¿cuáles pacientes son aquellos que vamos o que tienen indicación quirúrgica? En primera instancia, aquellos pacientes que nosotros sospechemos que estén cursando con una estrangulación del intestino, signos de perforación, un paciente con inestabilidad hemodinámica, pacientes con peritonitis y pacientes que cursen con reincidencia del síndrome adherencial. La enterolisis puede ser un procedimiento parcial o total. En cuanto a esto, existen escritos que nos dicen que si ya tenemos ante estudio, por ejemplo, ante un tránsito gastrointestinal, ya tenemos identificada la zona obstruida de forma segura. Si vamos y laparotomizamos al paciente y encontramos otras adherencias, existen varias series que recomiendan no liberar esas adherencias, ya que no estaban ejerciendo o no nos daban ninguna sintomatología, sino solamente liberar la adherencia que nos está produciendo la obstrucción en ese momento. La liberación debe hacerse en forma digital en las adherencias laxas y, como dijimos anteriormente, aquellas adherencias más gruesas, pues tendremos que seccionarla con objeto cortante. En el caso de que haya desgarro o perforación de intestino, se deben reparar inmediatamente. ¿Esto por qué? Porque así evitamos contaminación de la cavidad en primera instancia. Y segundo, porque ciertas perforaciones o desgarro suelen ser tan pequeños que luego se nos pueden pasar por alto o se nos haga difícil encontrarla después.
También en cuanto a los desgarros, a los descerosamientos, se recomienda repararlos, hacer peritonización. Esto debido a que existen estudios que documentan que la reparación de estos desgarros, los pacientes a los cuales les realizamos la reparación de estos desgarros tienden a evolucionar de una forma mucho más satisfactoria que los que no. En desgarro que no podamos hacer una peritonización aproximando los bordes, podemos hacer entonces un colgajo de peritoneo y así solucionar ese desgarro. Esta imagen realmente me llamó mucho la atención porque estaba leyendo un artículo que recomienda, como sabemos, en algunas obstrucciones no nos es posible descomprimir con una sonda nasogástrica. Entonces, esas asas distendidas nos hacen más trabajoso, más dificultoso el procedimiento. Entonces, estaba leyendo esto, que con una aguja podemos nosotros descomprimir dicha asa. Realmente me llamó la atención, sé que está 100% contraindicado dentro de lo que tengo, dentro de lo que conozco, no se debe hacer, pero me gustaría así escuchar al final la opinión de alguien si tiene alguna experiencia en este tipo de procedimiento. Dentro de las técnicas de enteropexia, tenemos varias. Esta técnica realmente estaba buscando artículos en pediatría, no encontré algo actual que me hable sobre esto, pero vamos a definir las diferentes técnicas que fueron usadas en aquel momento como forma de ayudar a esos síndromes adherenciales quirúrgicos reincidentes. Aquí en esta imagen tenemos la técnica de Noble. Esta técnica fue creada en 1937 y es esta técnica llamada de plegamiento intestinal. Consiste, como vemos en la imagen, en plegar todo el intestino en bandas de aproximadamente 20 centímetros e iniciar 20 centímetros en cada una e iniciar a suturar de forma continua toda la longitud del intestino delgado para evitar así que las adherencias nos vuelvan a crear obstrucciones. Ellos dicen en su tiempo que lograron realmente excelentes resultados, por lo cual extendieron este procedimiento a otros hospitales, algunos modificados, como es este caso, el caso de Chill Phillips, que a su vez fue modificado por McCarvey. Chill y Phillips en 1960 publicaron su experiencia sobre este procedimiento y modificaron, que es una modificación de la técnica de Noble. Su técnica consiste, como podemos ver aquí, en hacer plegamiento del intestino y en este caso no lo están uniendo por sutura continua, como es el caso de Noble, sino que van a hacer una sutura directa atravesando la serosa y, o sea, atravesando el peritoneo, perdón, dando como un punto en U. Y así, de forma, asegurando el intestino de que no se vaya que no se vaya a mover, a movilizar de tal forma que pueda crear adherencias y obstrucciones en un futuro. Como vemos aquí en esta imagen, vean cómo quedan dispuestas las asas. Sin embargo, una de la desventaja de este procedimiento es que al ello tener que atravesar el peritoneo, estaban expuestos a desvascularizar
una gran parte de intestino, que fueron una de las complicaciones que se describen, aunque ellos lo hacían, según ellos, con mucho cuidado, en aquellas zonas transparentes del mesenterio que le permitían dar la sutura con seguridad. Esta es otra técnica llamada técnica de Etala. Esta también es igual, es una modificación de la de Noble, pero aquí en vez de suturas continuas, lo que ellos hacían es que unían el intestino por puntos simples, 3 o 4 puntos simples, y así quedaban perfectamente unidos. Y esta es una modificación de Baker. Lo que hace es que a través de una gastrostomía introduce una sonda en el intestino delgado completo hasta llegarla al ciego. Una vez en el ciego, lo que hace es que infla el balón y asegurando así de que no vaya a emigrar. Realmente estas técnicas las mencioné porque me llamaron la atención. Sabemos que en pediatría realmente no se usan, pero sí en la década del 60 y del 70 se publicaron varios casos que fue de niños que iban de una edad, se practicaron niños desde 7 meses hasta 5 años. Y según ellos, realmente tuvieron seguimiento satisfactorio hasta los 12 años de edad. Dentro de las indicaciones para realizar este procedimiento, esta técnica en niños, estaban ilion prolongado por adherencias masivas, en pacientes que se reinvaginaban y también en aquellos pacientes que cursaban con una malrotación intestinal. Y en cuanto a las contraindicaciones para realizar estas técnicas, entonces estaban la peritonitis y la presencia de fístulas. Ya en cuanto a la prevención de las adherencias peritoneales, sí le dediqué varias diapositivas porque me parece uno va a tener esto pendiente. Entonces, dentro de la prevención vamos a limitar el daño a la serosa. Esto, manejando los tejidos lo menos posible. En aquellos casos del pinzamiento de los tejidos, de hacerlo con mucho cuidado, asearnos los guantes antes de tocar cavidad, usar suturas finas y las menos reactivas, así como hacer una hemostasia meticulosa con cauterio de punta fina dentro de lo posible, tener una disección precisa, más no extensa, sino una disección que nos permita trabajar cómodamente. En cuanto al secado de cavidad, se recomienda mejor la irrigación y aspiración. También evitar la isquemia. Esto lo podemos hacer de varias maneras, no dejando tejido devascularizado. A la hora de hacer una laparotomía y exteriorizar las vísceras, tener mucho cuidado porque en ocasiones pasamos por desapercibido la torsión del mesenterio y realmente se han documentado casos de isquemias importantes necesitando reanimación del tejido ante esta situación. También debemos prevenir la infección de la cavidad peritoneal. Una forma de prevenirla, como dije anteriormente, en caso de que lesionemos un segmento intestinal con perforación, hacemos la reparación inmediata de la misma. En cuanto a la formación de la adherencia posquirúrgica, como hablé anteriormente, la peritonización, muy importante. También remover o separar la matriz gelatinosa de fibrina, que en ciertos cuadros como peritonitis por una apendicitis perforada, abscesos intraperitoneales, hemos podido evidenciar esa gran capa blanquecina que cubre toda la superficie peritoneal, tanto parietal como visceral. Debemos de hacer, remover la mayoría, lo que más nos permita. Y también recomiendan el lavado de cavidad, esto con nunca usar betadine. Ellos recomiendan el lavado de cavidad con solución salina a 37 grados Celsius.
estar muy pendiente de no producir una laceración térmica, una injuria térmica, ya que una solución con más de 37 grados Celsius nos va a provocar laceración de la serosa. Y en cuanto a, también mencionan la supresión del cierre del peritoneo, ya esto es realmente la decisión de cada cirujano. Y como prevención también mencionan la cirugía laparoscópica, que es la única modalidad quirúrgica utilizada para reducir al mínimo la incidencia de estas adherencias peritoneales y su gravedad, así como también la disminución de las complicaciones y una pronta recuperación. También con el objetivo de disminuir las adherencias peritoneales, se han usado ciertos fármacos como son los corticosteroides, los antihistamínicos y los anticoagulantes. En cuanto a los corticosteroides, tenemos que estos han sido estudiados desde hace aproximadamente 6 décadas. En 1950, encontrando que realmente una gran reducción de la incidencia y de la extensión de estas adherencias, demostrando así que la administración tanto intraperitoneal como sistémica produce supresión de la respuesta inflamatoria de nuestro organismo y también inhibiendo así la migración de las principales células protectoras ante procesos tanto infecciosos como inflamatorios de nuestro organismo. Pero tiene la desventaja, y esto fue lo que causó que se descontinuara su uso, de que se encontraran diversas complicaciones, tales como son anemia, neumonías fuertes, peritonitis severas, así como infecciones y dehiscencia de las heridas quirúrgicas. Entonces, esto fue lo que causó que se descontinuara su uso para estos fines. En cuanto a los antihistamínicos, se menciona mucho la prometacina. Se ha demostrado que con este fármaco se disminuye la proliferación de los mastocitos y también que es un estabilizador de membrana. Limita la inflamación tisular y también ayuda a reparar las áreas traumatizadas. Y los anticoagulantes, que aplicados intraperitonealmente, así igual se pueden aplicar de forma sistémica, pero dado los resultados desfavorables, igual que en el caso de los corticosteroides, realmente se tuvo que descontinuar su uso. Otra de las técnicas que se usa para la prevención de las adherencias son tenemos la hidroflotación. Esta técnica se basa en introducir solución al final de la cirugía intraperitoneal y dejarla ahí con el objetivo de que realmente las vísceras queden flotando y no haya contacto entre ellas. Esto, lamentablemente, sí es posible que ayude, pero con la contra de que esta solución solamente perdura en la cavidad peritoneal aproximadamente 24 horas, pues lamentablemente no se ven los resultados deseados. Dentro de las soluciones que se usan para esta técnica está el lactato Ringer y el salino fisiológico al 0.9%. Pero se han reportado que, por ejemplo, la solución salina genera más inflamación, más respuesta inflamatoria. También otra solución u otra técnica que se usa es la instilación de compuestos químicos como es la icodextrina o ADEP en su nombre comercial. Este es la única solución que está aprobada actualmente por la FDA. En cuanto a esta solución, se va a instilar igual 1 litro de solución al final de la cirugía y se va a dejar allí.
pero en un estudio comparativo que se hizo en un total de 400 mujeres, las cuales fueron elegidas al azar, se instiló en un grupo la solución ADEP y en otro grupo se instiló Ringer lactato. Le dieron una segunda revisión, esto a la segunda semana, evidenciando realmente que aquellas que se instilaron con solución de icodextrina realmente tenían muy reducidas la cantidad de adherencias en comparación con aquellas que se usó Ringer lactato. También se pueden usar geles, por ejemplo tenemos el Spray Gel. Este es un gel pulverizante que dura de 5 a 7 días en la cavidad y luego de esto se reabsorbe. Este spray también se comparó con un grupo sin ningún tipo de barrera y los investigadores concluyeron que las adherencias y el tiempo quirúrgico se redujeron significativamente con el uso del spray gel. Pero este gel ha sido retirado del mercado ya que se publicaron se hicieron publicaciones de que los pacientes tuvieron procesos dolorosos postoperatorios como reacción como una reacción inflamatoria a este gel. Por eso fue retirado del mercado. Otro recurso con el cual contamos son las barreras mecánicas, dentro de las cuales las más usadas son las películas de ácido hialurónico en un marco de carboximeticulosa. Tenemos el Ceprafil y el Intercet, pero el Ceprafil todavía no está autorizado por la FDA. Actualmente sí se usa el Intercet. También tenemos las barreras no absorbibles. La Intercet y el Ceprafil son absorbibles. Y otra recomendación que hacen es el cierre de la herida de línea media. Ellos recomiendan en el cierre de herida de línea media que al nosotros cerrar la fascia, tomemos una distancia del borde de la fascia de aproximadamente 1 centímetro. Ellos hicieron un estudio comparativo y aquellos que hicieron el cerrado de la fascia con una distancia de 1 centímetro del borde de la misma, en comparación con aquellos que lo hicieron de 0.6 a 0.8, reportan que realmente los cierres que se hicieron con un centímetro de diferencia tuvieron una mucho mejor evolución, menos reacción al cuerpo extraño, menos reacción a la sutura, menos adherencia intraperitoneales. Vamos a ver, aquí esto es un video que no quiere abrir. No quiere abrir. Este es un video en una cirugía pélvica. Aquí vemos cómo están colocando una malla de Intercet cubriendo la superficie peritoneal de un útero que está muy lacerado, como vemos aquí. Realmente esta malla ha tenido una gran aceptación y una de las ventajas que tiene también es que, como pueden ver, es bastante fina y se puede usar muy fácilmente en los procedimientos laparoscópicos. Ellos cubren la superficie uterina en su totalidad. Y evitando así nuevas adherencias. Aquí vemos los ovarios.
y luego le instilan un poco de solución para provocar una mayor adherencia de la malla al tejido. Se han publicado excelentes resultados con el uso de esta malla. El inconveniente es que lamentablemente se tiene que dejar. Okay. Y ya, para terminar, otros agentes inductores de la fibrinólisis son la fibrinolicina. Lamentablemente, esta, además de que causaba la disminución de las adherencias, también se descubrió que causaba una lesión tisular importante, por lo cual se tuvo que descontinuar su uso. También la glucosa hipertónica. Este es un activador tisular del plasminógeno, disminuyendo así la formación de las adherencias. También la pepsina, tripsina y papina, pero producen peritonitis, por lo cual se descontinuó su uso. La estreptoquinasa, que administrada intraperitoneal ha demostrado también una disminución de las adherencias hasta en un 40%. Y la colchicina, que inhibe la proliferación de la proliferación fibroblástica, disminuyendo así las adherencias. Desde el 1909 se han utilizado estos agentes con el objetivo de estimular la fibrinólisis. Este estudio de una revista mexicana publicado en el 2018, ellos compararon la oclusión intestinal postquirúrgica de adherencial en pacientes pediátricos. En este estudio, por ejemplo, sus resultados fueron los siguientes. En aquello, la incidencia media de la obstrucción de intestino delgado en aquellos pacientes que se realizó una laparotomía, por ejemplo, en los neonatos, en aquellos pacientes con una malrotación, gastrosquisis, enterocolitis necrotizante, todas estas son patologías que nos van a producir adherencias intestinales. Onfalocele, enfermedad de Hirschsprung y atresia intestinal, así como también esos pacientes con hernia diafragmática, todas estas son causa de adherencias peritoneales en neonato. Entonces, dentro de esta, lo más frecuente fue la malrotación intestinal con un 14.2%, seguida por la gastrosquisis con un 12.6%. En cuanto a la gastrosquisis, tuvimos un caso muy importante anteriormente que luego en otra ocasión podemos comentar. En cuanto a las causas de adherencia en niños, la incidencia media de obstrucción fue de un 14%, esta secundaria a cirugía colorectal, seguida de un 8% en aquellos pacientes en los cuales se realizó funduplicaturas pero abiertas. Fue cuanto por mi tema. Si tienen alguna pregunta o comentario. Buenas preguntas del tema, residentes. Bueno, Villar de este lado, muy buen tema, buena investigación.